Estamos con José Carlos Maía. Maía, hombre de Asamblea Uruguay, sector que ha tenido la parte de la economía a lo largo de los gobiernos del Frente. Sí. Si bien Astori fue vicepresidente en el anterior, pero el equipo económico respondía, por ejemplo, al sector de ustedes y al Liber Seregni, ¿no? Al movimiento, al Frente Liber Seregni. ¿Ha sido fácil defender los postulados cuando había tantos reclamos durante todo este tiempo? No, no es fácil, pero yo creo que la política económica de los gobiernos del Frente ha sido muy sólida. Y si vos comparás como veníamos antes y la trayectoria de los gobiernos de izquierda, en términos generales la población obtuvo mejor calidad de vida y el rumbo del país ha sido muy bueno. Y comparativamente a otras propuestas de izquierda de la región, hemos tenido una solidez importante. Entonces, siempre tenés dolor de cabeza, siempre hay tensiones sociales y tenés que saber lidiar con ellas. Yo creo que yo me siento muy orgulloso del rol que hemos jugado porque ha sido muy desprendido en materia de pagar costos en cuanto a decir, bueno, estos tienen que decir que no o que sí o tienen que regular determinadas cosas. Pero no asumo la política económica solo en el Frente Liber Seregni ni solo en Astori. Yo soy de los que creo que el Frente Amplio tiene que evitar hacer política sectorial para marcar diferencias con otros. Nosotros no la aplicamos. Por más que en su momento se dijo que había dos equipos económicos. Sí, se dijo que sí, pero por ejemplo, en materia de seguridad pública, nosotros como sector, a pesar de que nunca tuvimos un compañero del Frente de esa cartera, hemos salido a respaldar al gobierno en su conjunto. Entonces, nosotros creemos en ese tipo de prácticas. Y bueno, ahora la propuesta de rendición de cuentas implica algo que para nosotros es muy importante, que es la unidad de acción. Nosotros acordamos con el doctor Tabaré Vázquez un proceso que se dio de la siguiente manera. Primero se debatió la propuesta de rendición de cuentas en el seno del Ejecutivo. Luego se fue al Secretariado del Frente. Después se fue a cada uno de los sectores del Frente. Cada uno de los sectores del Frente hizo contrapropuestas y el presidente sintetizó las propuestas que son las que se cerraron en la conciliación fiscal y que están expresadas en la rendición de cuentas. Por eso a veces... Pero ahí estamos hablando de ese acuerdo. Que sí, claro. Pero sin embargo hubo por lo menos un par de sectores que salieron a decir que había que realizar cambios que no estaban en el acuerdo. Yo no comparto porque primero, si acuerdo. Todos los sectores estaban representados, ¿no? Claro, pero además el presidente firmó la rendición de cuentas, el contenido de la rendición de cuentas en lo que se refiere a lo que se habló con el doctor Tabaré Vázquez, estaban presentes luego todos los sectores. Por lo tanto, acordar una cosa con el presidente y después intentar cambiarlo en el Parlamento es algo complejo, porque una vez que está acordado. Eso por lo menos dentro de los códigos que uno entiende por la actividad política es eso. Y vos no quiere decir que te cierres a la banda en todo, pero además no podemos cometer el error de transformar algo que puede ser una victoria política en una derrota, porque en estas circunstancias que el país tiene una situación más difícil que en otras épocas, es cuando vos tenés que estar más unido, cuando tenés que mostrar más solidez. Y tenemos la región que está, Argentina como está, Brasil como está, Venezuela como está, la caída de precios en cuanto al valor de los productos que el Uruguay exporta, y sin embargo el gobierno del Frente Amplio hace una propuesta por la cual el incremento en los impuestos a los salarios se concentra exclusivamente en un 20% de la población, que a su vez se acompaña de una adecuación en el IRAE y de un descuento de 2 puntos en las transacciones del IVA en forma electrónica. Vamos a desmenuzar esa parte. A ver. En la parte de los trabajadores un 20%... Es el que va a pagar un poco más. Pero ¿por qué dentro del mismo Frente Amplio se ha dicho por qué los trabajadores y no el capital y el IRAE? ¿Cuál es la adecuación que se hace? Se hace a que efectivamente se haga la devolución. Es decir, si vos reinvertís en la empresa, ahí efectivamente se procede con la devolución. Si no, lo que ha pasado es que efectivamente eso no ha sucedido. Entonces hay una aplicación más severa, más estricta de la norma. ¿Por qué no tocar el capital, el patrimonio, el llevar la tasa al 25 al 30 como estaba antes de asumir el... Yo te voy a decir una frase que puede ser media polémica para la izquierda. Pero mira, hace 30 años la izquierda escribía en los muros no al pago de la deuda externa. Y cuando asumió
el gobierno del Frente Amplio en 2005, el Frente Amplio pagó la deuda externa que habían contraído el gobierno blanco del 59, la primera carta de intención. El Frente Amplio cancela la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, nosotros como Frente Amplio cumplimos las obligaciones que el país tenía que llevar, con un estilo distinto. Es decir, se cambió plazos, monedas, en mejores condiciones para el país. Me acuerdo de ese tiempo que se decía que llegaba hasta 2016 el plazo, y que en el 2016 iba a ser una catombe porque no iba a haber más plata para nada. Me estoy acordando ahora de la Por eso digo, fue una cuestión muy complicada, había picos de deuda muy importantes. Se hizo un trabajo muy sólido en economía para extender los plazos, para desdolarizar y para tener un desarrollo económico más sostenido. Bueno, gravar el capital más allá de lo posible nos aleja de una cuestión que para nosotros es muy complicada, que es la generación del trabajo. Nosotros queremos que los capitales vengan al país, inviertan en Uruguay y se genere empleo. Y si el capital es de Islandia, que dejó afuera a los ingleses, o de los uruguayos, o de argentinos o brasileños, a nosotros lo que nos tiene que importar es que cumpla con las leyes sociales, que pague todos los tributos y que el trabajo se genere en el país. Entonces, el problema es que con el volumen de mercado nuestro, que no es una gran cantidad de gente, si vos apretás demasiado sobre los capitales invierten en otro lado. Entonces estamos en una competencia muy dura y tenés que articular distintas formas de poder desarrollar la política económica con la inserción internacional también. Entonces, vuelvo a esto. Cuando antes se hacían ajustes fiscales, a vos te ponían el mismo impuesto si ganabas 6.000 pesos o 9.000 pesos. Y esto lo digo literal porque era así, que si ganabas 100. Ahora el esfuerzo se concentra en una parte de la población que es el 20% de mayores ingresos. Que ojo, eso no quiere decir que esa persona sea rica ni nada que se le parezca. Quiere decir que tiene una mayor capacidad contributiva que el resto de la población. Y el problema central, ¿en qué está? El problema central está en la cantidad de gente que todavía no tributa IRPF, que son 700.000. Entonces, la respuesta mejor que podemos dar es generar condiciones para que el país reciba capital de inversión privado, se desarrolle trabajo y que el trabajo genere mejor condiciones de vida a la gente. Es decir, el trabajo es la mejor política social, la más genuina, la que mucha gente a veces cuando falta la siente mucho y por eso hoy a veces tenemos situaciones bastante más complejas que hace unos años. Esa es la situación. Esa dicotomía entre el trabajador y el empresario que se manejaba antes en el Frente Amplio no se veía cuando estaba en el poder, parece. Es decir, ahora ahora no se toca el capital, no se toca porque es el que genera el empleo. El capital se mira lo que distinto. más tienen dentro del empleo. En el empleo, insisto con esto, en el empleo no todos tienen la misma situación. Nosotros estamos aplicando una mayor capacidad, a los que tienen mayor capacidad contributiva, un poco más de impuestos, y no le estamos aplicando impuesto alguno a aquellos que tienen menos. Entonces, esa situación no era así con otros gobiernos. En cuanto al capital, nosotros estamos privilegiando a aquellos que generan empleo en el país. Es decir, y no lo hacemos al barrer, se está estudiando cada caso y en función del empleo que se genera. Entonces, obviamente, ojalá tuviéramos un país en que los uruguayos que tienen capitales no se los llevan al exterior y ponen la plata a trabajar acá. Pero no hay norma que lo obligue. Claro. ¿Con qué obligás a alguien que tiene plata a sacarla del país o a hacer lo que es? Eso no se puede hacer. Entonces lo que tenemos que hacer que tenga muchas facilidades, ¿no? Es generar condiciones. ¿Para qué? Para que el trabajo del país sea el motor. Y todas las medidas que estamos tomando en materia económica, en materia de inserción internacional, tienen que ver con eso, con mejorar las condiciones para que haya más trabajo en el país. María, es la prioridad. Pero esta rendición de cuentas también tiene postergación de gastos. Sí. ¿La educación cómo está en este aspecto? ¿Hacemos una pausa? ¿Cómo no? Y tras la misma, en el próximo bloque, seguimos analizando este punto y otros como la caja militar. Perfecto. Que tanto se está hablando en estos días, sobre todo ese impuesto que sí está dentro de la rendición de cuentas para los jubilados militares. Ya volvemos.
Maya, esta rendición tiene a la vez, porque lo que se trata es de conseguir por lo menos el equivalente al 1% del Producto Bruto Interno, el tema de postergar gastos. Y hay algunas confusiones, y hay gastos que se postergan dejando de lado partes de la salud, de la enseñanza. Hay un sermolío en el frente, en esta etapa, la interpretación que hacen algunos compañeros del acuerdo. Y ahí es donde uno siente que no debería transformarse algo que está bien en algo mal. A ver, nosotros en este contexto, en que Brasil cae como cae, que Argentina está como está, que Venezuela, insisto, está como está, el Uruguay y el gobierno lo que propone es, del programa que nosotros le propusimos a la población y que lo expresamos en el presupuesto, el 90% se va a aplicar el año próximo. ¿En qué está concentrada, digamos, la problemática? En el 10% que no decimos que no se va a hacer, ya lo dijo Tabaré, decimos que lo vamos a postergar para aplicarlo cuando tengamos mejores condiciones. Entonces, yo sinceramente me parece que hacer un escándalo y hacer una tormenta, insisto, no por la eliminación de una meta presupuestal, sino por la postergación, obedece más a una acción que dice que manda mensajes a cierto sector de la población que a hechos reales, porque tenemos que asumir que las cosas son como son. Entonces, si le pedimos un esfuerzo a un porcentaje de la población, si le pedimos un esfuerzo a los empresarios, si vamos a reducir 2 puntos de IVA en las transacciones comerciales de recaudación del Estado, el Estado tiene que hacer un esfuerzo a la hora de su administración. Por eso, en la función pública se prevé que, digamos que cada 2 o 3, no recuerdo bien ahora, trabajadores que se jubilan, ingrese uno. Porque porque el peso del Estado hay que cuidarlo porque lo pagamos con los impuestos de todos. Sí tenemos que cuidar que el ingreso no se resienta en educación, en salud y en seguridad, pero tenemos que cuidar mucho la ejecución del gasto. Ahora, esos mensajes vienen desde adentro del mismo Frente Amplio, ¿no? No, claro, no solamente la oposición que está atacando con otra artillería, ¿no? A ver, la oposición hace su juego y hace lo que puede. A mí me preocupa a veces cuando siento que el debate interno del Frente pierde el sentido de la unidad y de la acción global de la fuerza política, porque no va a ser esta la última vez, ni es la primera que tenemos debates. Pero yo prefiero un debate ideológico, como por ejemplo lo que hablábamos en el bloque anterior, hasta cuándo se puede ir a avanzar tributariamente sobre el capital. ¿Por qué no debatimos más sobre generación de riqueza y no tanto sobre distribución, que la tenemos bastante clara? En materia de seguridad. Pero distribución igual no está... No, pero ha mejorado, es la mejor de América Latina y ha mejorado con respecto a lo que venía. Lo que digo, capaz que podemos debatir mejor y hay cosas que se pueden hacer mejor, sin duda. Pero creo que en eso hay un buen nivel fermental de debate. Nos falta mucho de debatir sobre la generación de la riqueza, porque yo puedo distribuir cuando hay, o lo que hay, pero tengo que concentrarme en las dos caras de esa moneda, y ni que hablar en cuanto a seguridad pública, a educación y otros temas, ¿no? Maya, la oposición sí. Dice, les avisamos que este presupuesto estaba mal hecho, que no iban a tener las condiciones que decían, la situación en ANCAP, como sin capitalizar ANCAP, como afirman. ¿Hubiese sido necesario este tipo de ajuste? Sí, no, es por otro lado. Es decir, no está relacionado a ANCAP. Pero los gastos del Estado en su conjunto. Sí, pero no tiene que ver con eso. En realidad, cuando vos haces el presupuesto tenía fundamentos sólidos. Lo que sucedió es que entre que se aprobó el presupuesto y se elaboró y se aprobó, cambió radicalmente la región. Eso es lo que pasó. Y el crecimiento que había estimado el gobierno estaba por la baja de lo que estimaban los organismos multilaterales e internacionales y las principales consultoras privadas del país. Por lo tanto, acá es cierto, se hizo una previsión por encima de lo que sucedió y estas son las medidas que tomamos para corregir esta situación. Y en ese sentido, obviamente, nos hacemos cargo. Como por ejemplo, en la campaña electoral dijimos
que no íbamos a aumentar impuestos. Y ahora, en un segmento de la población, vamos a aplicar un aumento. Y hay que asumir que vos, eso que estás haciendo, pasa. Lo que yo creo que si nosotros hablamos con la gente, los fundamentos que estamos dando son de recibo, en el sentido que todo el mundo sabe cuál es la situación de sus familiares, de la gente conocida o de las sociedades en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Venezuela y en otros lugares del mundo. Entonces, no es que acá se descalabró. Acá lo que pasó es que los efectos de otras economías pegaron sobre la realidad uruguaya. Maía, y en la realidad a nivel parlamentario, usted como coordinador de la Asamblea Uruguay, ¿cómo ve la situación? ¿Se va a votar tal cual se viene? ¿Puede haber algún tipo de modificación? ¿Hay algo de aire ahí? Bueno, yo quiero procesar la discusión internamente con calma. Nosotros vamos a generar todos esos espacios y lo vamos a conversar con el Poder Ejecutivo. Insisto, nuestra aspiración no es que haya manos de yeso ni que haya un disciplinamiento excesivo, es que cumplamos con lo acordado. Si después hay capacidad de hacer algún cambio y está consensuado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, bueno, conversaremos en la materia, pero primero tenemos que tener bien claro qué es lo que nos estamos jugando. Maía, dejando un poco la rendición de cuentas de lado, hubo un paro del PIT-CNT que en principio se quiso demostrar que era solo por la rendición de cuentas, pero la realidad era otra, ¿no? Sí, la tenía que ver con las pautas salariales. Es con los acuerdos salariales, las pautas. ¿Qué se dice en el equipo económico, por lo menos en la interna de Asamblea Uruguay, que está más cerca del equipo económico con relación a esto? ¿Puede haber algún cambio? Porque ya el ministro de Trabajo, incluso el director de DINATRA, han hablado de la necesidad de hacerlo. Bueno, esos son temas que maneja el Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que las pautas que fijó el Poder Ejecutivo han sido suficientemente sólidas para promover acuerdos entre trabajadores y empresarios. Y en muchos de ellos el Estado solo laudó. Entonces, uno entiende como natural que los trabajadores se movilicen, yo por lo menos, se movilicen para conseguir mejores condiciones de trabajo. Eso está bien y me parece muy sano. Aquella vieja afirmación que hacía la oposición de que el PIT-CNT era el brazo político del Frente Amplio, con todas estas movilizaciones y otras tantas que se hicieron, ha quedado absolutamente en el olvido. Entonces, lo importante es mantener un rumbo sólido y tener garantías para todos. Se decía del equipo económico también que, bueno, para tratar de mantener el equilibrio y cosas que arreglar, una de ellas es la caja militar. Sí. Y se vio una discusión importante, ¿no? Con respecto a eso. Se vio una discusión grande. Es la única que quedaba por trabajar con ella. Ustedes no se olviden que hubo un cambio en el régimen general de la época del 96, de mi primera legislatura, que fue cuando se creó el sistema mixto, con las AFAPs. Cuando el Frente Amplio ingresa al gobierno, se proceden cambios con la caja profesional, con la caja de los trabajadores bancarios, con la policial, y ahora faltaba la militar. Y es muy claro que tiene un déficit muy importante, que no es justo que la sociedad en su conjunto se haga cargo en los términos que se está haciendo, y la propuesta que se hace es para que tenga una equidad mucho mayor con el resto del sistema previsional. Obviamente, cuando vos hablas de esto, no estás hablando de los soldados, porque se ha dicho de eso, estás hablando de los cargos jerárquicos más altos, y estás interviniendo en algo que en algunos casos es de privilegio. Decían, escuchaba hoy a un retirado militar que está en una comisión sobre este tema, que cada 2 retirados hay 1 activo. Entonces es muy difícil ¿no? Pero amén de eso, perdóname, sí. Amén de eso, decían que ese aumento ha sido porque, bueno, por ejemplo, aquellos que fueron reconocidos en gobiernos del Frente Amplio, restituidos de la dictadura, los que engrosaron esto. Sí, a mí lo que me gustaría mucho despejar es que en el ánimo del gobierno no está aquello de decir una propuesta antimilitar, ni que quiera ir en contra ni de la profesión, ni del desarrollo de la carrera. Eso capaz que fue parte del debate también del propio Frente Amplio en una época, es decir, el rol de las Fuerzas Armadas, la dimensión de las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que eso hay que adecuarlo. Las Fuerzas Armadas tienen un rol muy importante en la sociedad, tienen misiones estratégicas, ni que hablar
en la parte marítima, con toda la riqueza que hay y la perspectiva del país, ni que hablar en lo aéreo, con una cantidad de aspectos que son muy importantes. Y además socialmente en los últimos años hemos visto cómo se ha ido recomponiendo el lazo entre el pueblo y los militares. Y eso tuvo que ver con dos cosas, ¿no? Por un lado, el paso del tiempo y alejamiento de la dictadura, con que algunos de los militares que mancharon el uniforme fueron presos, no todos los que lo hicieron, pero algunos muy significativos sí, y por otro lado, porque las Fuerzas Armadas hicieron un proceso de acercamiento a la sociedad civil que, bueno, que está bien. Entonces, esto que estamos haciendo ahora no tiene nada que ver con decir que estamos haciendo una táctica antimilitar, ni de agresión a las Fuerzas Armadas, ni nada que se le parezca. Es que esto no puede funcionar en términos económicos como viene funcionando. Y esa es la razón. Último bloque de Perspectiva Real con el diputado José Carlos Maía. Diputado, le decíamos lo que es la región, lo que es el barrio, dijera Mujica. El barrio. Hay posiciones y posiciones dentro del Frente Amplio con relación a cómo más Mercosur siempre se dijo, pero el Mercosur se tiene que aliar o no aliar con el Pacífico, con el Tratado del Pacífico, acercarse ahí, no acercarse. Yo creo que tiene que hacer es abrir la perspectiva de abrirse el Uruguay al mundo. Es el único camino. Se ha venido haciendo, ¿no? Se ha venido desarrollando. Lo creo que hay que hacerlo desde la región, está bien, pero tener claro que estamos en un mundo cada vez más competitivo. Vos tenés productos del país que compiten con regiones que hacen tratados de libre comercio con otras a los cuales vos le vendés. Claro. Entonces, si vos tenés el mismo producto con menos aranceles, vendés menos. Si vendés menos, la industria que acá tenés trabaja menos. Si trabaja menos, hay menos trabajadores. Si hay menos trabajadores, la cosa se complica. Entonces, la política nuestra de inserción internacional, nosotros lo llamamos de regionalismo abierto. Estamos yendo en el Mercosur tratando de evitar las trabas que han existido hasta ahora. Entonces, por ejemplo, con Argentina, desde el punto de vista ideológico, seguramente no hay sintonía. Ahora, si te vas al punto de vista práctico y al comercio, hemos mejorado. Los puertos, la mayoría de las trabas desaparecieron. Entonces, acá tenés que separar lo que es la cercanía ideológica de lo que es el comercio. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue inviable dentro del Frente Amplio. Fue inviable en su momento, creo que no está planteado de vuelta sobre el escenario. Ahora hay uno con China, que está en ciernes. Está la posibilidad de que el Mercosur, con una integración distinta, busque un acuerdo con el lado pacífico de América del Sur y con todos los mercados del Pacífico. Bueno, acá no hay que actuar con preconceptos. Acá tenemos que ser muy prácticos y si los acuerdos le permiten al Uruguay desarrollarse, no hay que tener miedo a abrirse. Para nosotros quizá sea en algún lado algún cambio de paradigma, pero no estamos hablando de cuestiones de política militar ni alianzas militares internacionales. Nosotros, para ser claro, nosotros seguimos condenando el imperialismo donde sea y cualquier invasión que se produzca contra un pueblo oprimido. Eso no quiere decir que no celebremos que podamos abrir los mercados de países del primer mundo a los cuales le queremos colocar los productos uruguayos. ¿Por qué? Porque una cosa es el comercio y otra cosa es la posición política que tenga el país y los organismos internacionales sobre estos países cuando actúan sobre terceros. Eso hay que saber separarlo, porque si no lo separas, podés estar cometiendo errores. Nada dice en contra de esto el programa del Frente Amplio. No. Que es lo que tiran enseguida sobre la mesa. Es lo que tiran sobre la mesa, pero cuando estuvo Rodolfo Nin en la agrupación de gobierno del Frente Amplio, lo citó expresamente. Entonces, si tenemos que discutir, discutimos. Pero lo que no puede pasar es que el país morir con los ojos abiertos. Tenés que saber que el Uruguay tiene que tener capacidad de abrirse al mundo, insisto, para captar inversiones y para proyectar su trabajo a donde se puedan colocar productos del país en forma genuina y que esto signifique un valor agregado para nuestra economía y mejor trabajo para los uruguayos.
Lo traigo de la región a Canelones. A ver. En estos días se cumple un año de la Intendencia Municipal, la Intendencia de Canelones a cargo del Frente Amplio, nuevamente, esta vez con un representante del MPP, pero con el cual usted compitió. Competimos. Con Yamandu Orsi. Y usted tuvo cerca de un 40% de respaldo allí. Casi el 40%. Y bueno, tuvimos... ¿Cómo ha sido la gestión? ¿Tiene directores también? Sí, la gestión yo creo que la primera parte ha tenido bastante continuidad porque era natural que Yamandu, siendo secretario general de Marcos durante 10 años y siendo 10 años gobierno del Frente Amplio, hubiese mucha inercia de lo que quedó por hacerse ahora. A partir de ahora que entra el presupuesto a regir, es donde vamos a tener la impronta de esta administración. Y creo que ha tenido una virtud importante, es, por un lado, que ha tenido capacidad de acuerdo con otros partidos. El presupuesto en la Junta Departamental salió con 25 ediles y nuestros ediles del Frente Amplio son 20. El fideicomiso de obras para el departamento salió con 26. Quiere decir que logramos un clima en Canelones, hasta capaz que por una cuestión generacional, con otros actores del Partido Nacional y también del Partido Colorado, que permitió que llegáramos a acuerdos que van a beneficiar a la población en su conjunto. Entonces, en ese sentido, hemos propuesto a compañeras y compañeros en lugares destacados en la Intendencia, y en mi actitud personal ha sido de tener una línea muy directa con el intendente y que él cumpla su rol como intendente y, en nuestro caso, demostrar a los partidos de la oposición que somos un Frente Amplio sólido, que si tenemos que discutir, cerramos la puerta, discutimos algunas cosas, y si tenemos que tener discrepancias, las vamos a tratar de llevar adelante de la manera más ordenada posible. Pero creo que hemos logrado una unidad de acción que se tradujo en logros en la política de acuerdos con otros partidos políticos. Ahora después viene la gestión, con el presupuesto propio, que es todo un capítulo. ¿Y qué es lo urgente de Canelones ahora? Y yo creo que la parte de obra siempre es lo urgente para Canelones. Y me parece que lo más importante pasa, y fundamentalmente pasa, por los corredores. El área metropolitana en materia de transporte, que involucra al Ministerio de Transporte, a la Intendencia de Montevideo de Dañel y a la del Frente de Canelones, es donde tiene que trabajar más. Nos lleva mucho tiempo venir de Ciudad de la Costa a Montevideo, o de Las Piedras Progreso a Montevideo. Y eso hay que mejorarlo. Había propuestas sobre eso en la campaña, ¿no? Habíamos hecho propuestas, se las hicimos llegar a Yamandu cuando tuvimos la primera conversación antes que él asumiera, digamos, 2 días antes, y eso precisa, digamos, un aterrizaje muy fuerte. Mejorar la comunicación interna del departamento es clave, pero sobre todo el tema de obras, que nos implica 2 desafíos. Por un lado, mantener lo que se hizo, porque si vos te pones a hacer cosas y después te empiezan a aparecer los pozos en otros lados, es como echar agua en un canasto. Y tener desafíos fuertes. Los corredores para mí son la clave. Maía, quiero agradecerte mucho lo que hemos podido conversar. Queda todavía un año, y sobre todo con esto de la rendición de cuentas, primero en diputados, es muy arduo y coordinando Asamblea Uruguay, ¿no? Sí, la coordinación de Asamblea Uruguay la vamos rotando, pero en mi caso personal puedo aportar a mis compañeros la experiencia de haber estado 10 años en la oposición y 10 años en el gobierno, 11 ahora. Y eso te da perspectiva, ¿no? ¿Y el próximo año, presidente de la Cámara? Presidente de la Cámara. El Frente Liber Seregni me designó, el Frente Amplio nos respaldó, y el acuerdo político que tenemos entre los partidos es que el partido mayoritario gobierna 3 años y la oposición 2. Por lo tanto, el Frente Amplio es 2015, 2017 y 2019. Y en 2017, bueno, vamos a intentar en un año bisagra, porque es la mitad del gobierno, estar a la altura. Esperemos que sí. Ojalá que sí. Mucho éxito. Muchas gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.